Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es La torre que casi se fue, París. Bienvenidos a la ciudad luz, París. Cerrad los ojos y sentid el aire frío de noviembre de 1889. Vivid el olor a carbón quemado y a café amargo en las calles. Escuchad el sonido de la lluvia golpeando el adoquín gris. En el centro, una estructura nueva subía hacia el cielo. Era de hierro gris alto y muy delgado. Muchas personas decían, «Es una vergüenza para París». Unos decían, «Es un monstruo de metal frío». Otro se reía, «Qué patético que parezca una escalera gigante». El ingeniero Gustave Eiffel miraba sus planos. Su corazón latía fuerte como un tambor. «Esta torre está hecha para durar 200 años», dijo, pero los ciudadanos decían lo contrario. La Torre Eiffel tenía una misión especial: celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Pero la gente quería edificios de piedra y no de metal. Las voces de los críticos eran como un viento que soplaba fuerte. Demolidor era el nombre que le ponían a veces. El hierro brillaba bajo la luna, pero se sentía solo. Pasaron los años y el viento del tiempo sopló duro. En 1900, el reloj marcó el año 20 desde la construcción. Llegó el día en que todos esperaban su fin. Los periódicos decían, «Mañana la torre será pasto para las ovejas». La ciudad estaba muy triste por la noticia. Los pintores lloraban sus lienzos sin un lugar donde pintar el cielo. Los poetas cerraban sus libros de rimas. El gobierno miraba la torre con cara de preocupación. Dicen que en 1909 se puso el sello final. La orden era, se demolerá en 2 años. El ingeniero Gustave Eiffel sintió frío en el estómago. «No quiero ver caer a mi hija de hierro», pensó él. El hierro estaba quieto, pero el miedo se movía rápido. Las máquinas de demolición ya estaban listas en un lugar secreto. Los trabajadores de la torre estaban preocupados. ¿Cómo salvarían a la torre del gigante de piedra? Era un gran misterio que mantenía a toda Francia despierta. El silencio de la noche era pesado como una manta gruesa. Nadie sabía qué haría Gustave Eiffel a continuación. Miraba hacia el cielo buscando una señal de esperanza. Solo el sonido de los pájaros rompía el silencio. La torre temblaba con la ansiedad del miedo humano. Todo dependía de un invento que nadie imaginaba aún. De repente, algo importante llegó desde lejos. No era un pájaro, ni un viento, ni un rayo. Era una onda invisible que viajaba muy rápido. Se llamaba radio y venía del espacio sideral. En 1909 se instalaron antenas nuevas. Gustave Eiffel puso sus cables en la cima de la torre. Las antenas eran como orejas que escuchaban el mundo. El ejército francés necesitaba hablar con sus tropas. Las señales de radio eran la clave para la defensa. Sin estas antenas, los soldados no podrían comunicarse bien. La torre ya no era un monstruo, era un escudo. El miedo se fue y llegó la seguridad. Los soldados se alegraron de tener un puente de metal. El gobierno dijo, «Gracias, ingeniero, la torre es útil». La orden de demolición se retiró de inmediato. La torre se quedó para servir a la patria. Cada año, los mensajes de radio subían y bajaban. El metal del hierro no se rompía con esa tarea. Así, la torre se salvó gracias a la ciencia nueva. Los parisinos empezaron a verla con nuevos ojos. Ya no era un monstruo, era una heroína silenciosa. Pero la historia de la torre no termina aquí. Hay otro secreto que solo un niño curioso sabrá. La torre es como un cuerpo humano con huesos de metal. Sus huesos se mueven cuando hace calor afuera. Imaginad que sois un niño jugando con un juguete de metal. Si lo dejáis al sol, el metal se calienta y se agranda.
La torre hace lo mismo cuando llega el verano. En julio, el sol de París es muy fuerte y brillante. El metal se expande y la torre crece unos 15 centímetros. Es como si la torre estuviera estornudando de alegría. En invierno, el frío la hace más pequeña y compacta. Podéis medir la altura de la torre en casa con una cinta. Pero cuidado, no la midáis en verano si queréis medir la misma altura. Es una lección de ciencia que la torre no se enseña cada día. Aunque la torre mide 300 metros y medio, esa altura cambia un poco con el tiempo del año. Hoy en día, millones de niños entran por sus puertas. Ven las antenas, los ascensores y el cielo abierto. La torre cuenta su historia de miedo y valentía. Cada visita es un nuevo capítulo en su vida larga. Y así, París también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.